En esta oportunidad vamos a tratar sobre uno de los programas sociales que más tiempo tiene en el Perú. Es de los programas sociales más antiguos. Estamos hablando del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, o más conocido como, por sus siglas, como FONCODES. La presentación del día de hoy va a estar dividido en el siguiente esquema. En primer lugar, vamos a hablar sobre los antecedentes. Ahí vamos a ver en qué contexto fue creado este programa. Luego vamos a ver también un poco de su evolución, de su avance histórico. Vamos a ver como una línea de tiempo de FONCODES. Luego vamos a pasar a la intervención del programa. Ahí vamos a ver que FONCODES tiene proyectos sobre los cuales está a cargo. A lo largo de los años ha realizado una serie de intervenciones, los cuales han ido modificándose, cambiándose de acuerdo a las prioridades de política que se establecieron en su momento. Allí, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el Hakuwiñay, que es una de las intervenciones que realiza. En este caso estamos hablando de un programa presupuestal, que es el más importante, el que recibe mayor asignación presupuestal, comparado con los otros proyectos que conduce FONCODES. Ahí vamos a ver también sus ejes de intervención, que básicamente son dos, y su alineamiento estratégico. La idea es que toda intervención social o toda intervención pública esté alineado a una política. Entonces ahí vamos a ver, ya en la sesión anterior mencionamos cuál era la política social que tenemos en el Perú. Ahí básicamente vamos a ver su alineamiento estratégico. Como tercer punto vamos a hablar sobre la gestión administrativa. Ahí vamos a ver sobre su estructura orgánica de FONCODES, y también vamos a hablar sobre el tema presupuestal. En este caso vamos a ver que existe bastante variabilidad respecto al presupuesto que ha ido manejando a lo largo de los años. Si nos fijamos en los otros programas sociales, vamos a darnos cuenta que su evolución es lineal. De acuerdo a la cantidad de usuarios que va teniendo el programa, entonces se le va asignando recursos. Tiende a incrementarse así de manera sostenida. Sin embargo, este programa vamos a ver que tiene variaciones. A veces tiene bastante presupuesto, a veces baja, sube, y vamos a explicar el por qué se presenta esa situación. Y finalmente también vamos a ver ahí sobre su ejecución presupuestal, porque muchas veces el tema de la ejecución presupuestal nos dice cómo es la gestión de la entidad. Y vamos a terminar con el diseño e implementación. Ahí vamos a tratar sobre el tema de bajo qué criterios, bajo qué marco lógico ha sido elaborado este programa. En este caso vamos a centrarnos en lo que es Hakuwiñay, como les mencioné, es el más importante. Y luego también vamos a ver sobre su implementación. Esta cuarta y última parte va a estar a cargo de un colega a quien he invitado para esta presentación, quien es especialista en lo que es diseños y también implementación de programas sociales. Entonces yo voy a presentar estos tres primeros puntos. Dicho eso, comencemos entonces con los antecedentes. Para lo cual vamos a hablar en primer lugar sobre los tipos de programas sociales que tenemos en el Perú. Hay varias formas en las cuales podemos clasificar a los programas sociales. En esta oportunidad vamos a ver tipos. Y cuando hablamos de tipos de programas sociales, tenemos dos tipos: los programas sociales que son protectores y los programas sociales que son habilitadores. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de programas sociales? Vamos a verlo ahora. La diferencia vamos a verlo en función a su objetivo, en función a su población, en función a sus criterios bajo los cuales se selecciona a la población que va a ser beneficiaria, cómo se hace la focalización. Luego también vamos a ver la relación que tienen con el ciclo económico, el tipo de participación,
el impacto en el ingreso de los que son beneficiarios de estas intervenciones sociales, y finalmente vamos a ver cómo se cofinancia, o en algunos casos no hay ese cofinanciamiento, porque estaría dirigido a personas que tienen escasos recursos y no les es factible poder cofinanciar alguna intervención. Y vamos a ir alineando esto a lo que es FONCODES, pero también vamos a mencionar otros programas para entender un poco la lógica de esta diferencia que existe cuando hablamos de programas sociales protectores y programas sociales habilitadores. Entonces vamos a comenzar con el objetivo. A ver, el objetivo de los programas sociales protectores es reducir la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar reducir la vulnerabilidad y la pérdida de capacidades humanas o patrimonio. Ese es el objetivo. En algún momento de nuestra vida nosotros somos vulnerables. Por ejemplo, en la primera infancia, cuando somos bebés, somos niños, necesitamos que alguien nos cuide, que alguien nos proteja, que alguien nos alimente. En esa etapa de nuestra vida somos vulnerables. Entonces, para esa etapa de vida existen programas. Hemos visto en la primera clase uno de esos programas que busca el tema de la nutrición, de la alimentación de los escolares. Pero cuando también llegamos a la tercera edad, cuando somos adultos mayores, nuevamente volvemos a ser vulnerables porque ya no tenemos las mismas fuerzas para poder trabajar, y ahí también necesitamos nuevamente el apoyo de los familiares, y si es que no tenemos familiares o amigos, el apoyo del Estado. Entonces ahí se está hablando de la vulnerabilidad. Y cuando se habla de pérdidas de capacidades humanas es, por ejemplo, en un accidente puedes quedar con alguna discapacidad severa, entonces ahí estás perdiendo capacidad. Entonces estos programas protectores se centran a eso, a reducir la vulnerabilidad. En cambio, los habilitadores tienen por objetivo reforzar tus capacidades. Entonces, si tú eres joven, por ejemplo, podría darte una asistencia técnica sobre emprendimiento, o podría darte una oportunidad laboral, como Trabaja Perú, por ejemplo, o como en caso de FONCODES, que te puede capacitar en el, no sé, en la crianza o en el cultivo. Entonces, de esa manera tú refuerzas esos conocimientos, esas capacidades. Ahí también, por ejemplo, tenemos beca 18. Entonces, esta es la primera diferencia en cuanto al objetivo entre los programas protectores y los habilitadores. Ahora vamos a ver respecto a su población. Va de la línea con el objetivo. Entonces, en caso de los protectores, ¿a quiénes va dirigido? ¿Cuál es la población que pretende apoyar los programas protectores? Son a los grupos vulnerables. Ya mencionamos algunos de esos grupos, pero aquí podemos mencionar algunos más, por ejemplo, en función de su grado de vulnerabilidad, en el ciclo de vida, que mencionamos los niños y los adultos mayores, circunstancias adversas, por ejemplo, en la pandemia, muchos quedaron sin trabajo. Entonces, para ese tipo de personas que perdieron su trabajo, perdieron su empresa, entonces están en un momento, en una situación adversa. Entonces, ahí se puede intervenir a través de estos programas protectores. Entonces, la población a quien va dirigido es a estos grupos vulnerables. Mientras que los habilitadores va dirigido a personas que tengan capacidad de poder aprovechar la oportunidad que se les da. Entonces, tomemos el ejemplo de beca 18, por ejemplo. Beca 18. Los jóvenes pueden postular, si es que así lo desean. Una vez que postulan, ganan una beca, tienen 5 años para poder terminar la universidad y luego del cual ellos van a poder generar sus propios ingresos. Entonces, estos habilitadores van dirigidos a ese grupo de personas que pueden aprovechar la circunstancia, que puedan aprovechar el momento que les da esta intervención. Entonces, nuevamente, FONCODES se alinea al tipo de programas habilitadores, porque a quienes va dirigido es a aquellas personas que están en la edad y en la capacidad de poder aprovechar de esas oportunidades. Seguimos entonces. En cuanto a la selección, ¿cómo selecciona su público objetivo los programas protectores? Es en el criterio, en caso de protectores, es endógeno. ¿Qué significa? Que el mismo programa dice
cuáles van a ser su grupo, o claro, el grupo objetivo a quien está dirigido. Ya se establece ahí, te dice, y tú lo puedes identificar fácilmente. Si te dice, por ejemplo, vaso de leche, ya sabes, o ya de manera general conocemos a quiénes está dirigido. Entonces, cualquier programa social que tengamos dentro de los protectores ya va dirigido internamente, ya en su diseño va establecido cuáles van a ser sus grupos. Ahí, por ejemplo, podemos tener niños desnutridos, madres gestantes, también zonas afectadas por desastre y otros. En cambio, cuando hablamos de habilitadores, su criterio de selección son exógenos. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de la difusión, va a depender de cuánto las personas estén interesados o sepan que existe este programa. Entonces, muchas veces hay programas que la gente desconoce o no sabe que podría aprovechar, como Foncodes, por ejemplo. Entonces, u otros programas. Un anterior, ya hace meses, hablamos bastante sobre lo que es Beca 18. Entonces, por ejemplo, existe una beca que se llama Repared, que está dirigido a aquella población que en algún momento, o sus papás o ellos mismos, fueron o sufrieron los efectos, bueno, el tema del terrorismo en su momento. Entonces, les dan una beca, tienen esa posibilidad, igual a los que viven en la zona Brahim, pero ¿qué sucede? Que muchos no saben, no están enterados y se pierden esa oportunidad. Entonces, estos programas habilitadores son exógenos porque, como aquí menciona, va a depender de cómo se difunde este programa. En cuanto, ahora vamos a ver al tipo de focalización. Los protectores, de manera general, podríamos decir que se focaliza de manera geográfica. Puede decir zona rural, o algunos dicen, se acordarán cuando se trató de Caliwarma, está dirigido solo a estudiantes de educación inicial y primaria. Llega a secundaria, pero solo en la zona selva. Entonces ya su tipo de focalización ya está establecido. Algunos dicen solo la zona selva, otros dicen solo el ámbito rural, entonces tiene un tipo de focalización geográfica. En cambio, los habilitadores son individuales o funcionan mejor cuando son individuales, porque va a depender de la participación, de las ganas que tenemos. Por ejemplo, Techo Propio es un programa social también del Ministerio de Vivienda. Entonces, si yo quiero y cumplo los requisitos, puedo participar, nadie me puede obligar, yo mismo voy, yo mismo hago mis trámites, yo mismo gestiono. Entonces, aquí como es el tipo de focalización en cuanto a los habilitadores es de manera individual. Seguimos viendo en relación al ciclo económico. Como sabemos, el ciclo económico a veces hay periodos donde estamos en crecimiento económico. Y hay otros donde estamos en inflación o hay alguna crisis, no estamos creciendo. Y en ese tiempo, por ejemplo, sucede que no hay trabajo, hay bastantes despidos, la pobreza se incrementa, el tema de la inflación. Entonces, los programas protectores son anticíclicos. ¿Qué quiere decir? Que son más útiles o se deberían de reforzar cuando estamos en un periodo de recesión o alta inflación, porque en ese momento es donde las personas o muchas personas van a perder sus empleos, sus trabajos, entonces ahí van a necesitar de estos programas. En cambio, los habilitadores son procíclicos. ¿Qué significa? Que cuando hay crecimiento, las personas tienen más opción de gastar su dinero. Entonces, el que tiene un negocio, el que exporta o el que se dedica a cualquier actividad, cuando empieza la economía a dinamizarse, entonces voy a obtener más ingresos. Si obtengo más ingresos, puedo gastar más. Lo que significa que aquellos que empiezan a dedicarse a nuevas actividades económicas o nuevos rubros o nuevos nichos de mercado, tienen oportunidad de poder incrementar sus ventas. Entonces, por eso decimos que los programas habilitadores son procíclicos. Ahora, respecto al de participación. Los protectores normalmente son de manera comunal o grupal. Por ejemplo, si hablamos de Foncodes, se trabaja con
con núcleos ejecutores. Entonces, estos núcleos ejecutores es una agrupación dentro de una comunidad. De igual manera, cuando hablamos vaso de leche, se forma un comité. O cuando hablamos de otros programas sociales que son protectores, también se pide a algunos de ellos que se trabaje así, de manera agrupada, de manera comunal. En cambio, los habilitadores funcionan mejor cuando se realiza de manera individual. ¿Por qué? Porque si trabajamos de manera grupal, puede que alguien o algún integrante del grupo no ponga las mismas ganas, no ponga el mismo esfuerzo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a retrasar a los demás. O puede suceder que hay alguien o un grupo que trabaje más y hay otro grupo que no trabaje, ya va a presentarse conflictos, porque finalmente cuando se obtiene utilidades o ganancias, todos van a querer que se reparta de manera equitativa. Entonces, en el tipo de participación, estos programas habilitadores funcionan mucho mejor si se trabaja de manera individual. Ahora vamos a ver el impacto que tiene en los ingresos. Aquí nos está hablando de cuánto de significancia va a tener en relación al ingreso que tienen los beneficiarios de estos programas. En cuanto a los protectores, es muy bajo. Si hablamos de pensión 65 para este año, mencionamos en la clase anterior que les dan 250 soles de manera bimestral, o sea, si lo sacamos mensualizado sería 125, y 125 es muy poco. Entonces, el impacto que va a tener en sus ingresos va a ser nulo, va a ser reducido, al igual que los otros programas que son protectores. En cambio, los habilitadores, en el futuro, en el mediano, largo plazo, puede ser bastante elevado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Midagri, tiene también programas sociales o intervenciones sociales. Entonces, ellos financian, AgroRural, por ejemplo, financian a los agricultores. Si el agricultor prevé que en ese año los precios van a estar elevados de cualquier producto, no sé, palta, café, cacao, y saca un crédito, por ejemplo, entonces con ese crédito que le da Agrobanco, ellos van a sembrar mucha más cantidad de siembra. Y cuando cosechen, sus ingresos van a ser bastante elevados. Entonces, la diferencia entre los protectores y los habilitadores es que los habilitadores nos dan la opción de que de una manera bastante rápida podamos salir de la situación en la cual nos encontramos. Hay algunos que van a ser a más largo plazo, como en el caso de las becas, por ejemplo, que vamos a esperar todavía terminar nuestra educación superior. Sin embargo, nuevamente, los ingresos que nos va a permitir generar estos programas habilitadores son altos en relación al impacto. Y vamos a finalizar con el tema del cofinanciamiento. ¿Qué es el cofinanciamiento? Es el dinero que yo puedo dar para poder implementar o para poder trabajar esta intervención. En caso de los protectores es poco factible. ¿Por qué? Soy usuario, por ejemplo, del programa Contigo, el programa que es para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, ¿qué le puedes pedir a esa persona? ¿Que te dé algún dinero a cambio? ¿Que haga alguna actividad? Es bastante complicado. Y como aquí menciona en la descripción, en algunos casos son imposibles, u otros sí lo pueden hacer, pero sería indeseable. A un adulto mayor, pensión 65, ¿qué le podrías pedir a cambio? Entonces es bastante difícil, es bastante complicado. Es por eso que el cofinanciamiento en los protectores es poco factible. En cambio, en los habilitadores sí es deseable. Y ahí tenemos el caso nuevamente de Foncodes, porque en Foncodes, a ver, cuando hablamos de cofinanciamiento no solamente nos estamos refiriendo a dar un dinero, sino también que nosotros pongamos nuestro trabajo, demos nuestro tiempo o alguna jornada. Entonces, con Foncodes, como también con los otros programas que son habilitadores, es deseable el cofinanciamiento. ¿Por qué? Si es que se va a construir una obra pequeña o se va a hacer alguna mejora o se va a hacer algún mantenimiento,
Entonces, el programa puede poner el presupuesto, puede poner los materiales, pero la mano de obra lo puede poner la comunidad. Entonces, aquí el cofinanciamiento para los habilitadores es deseable. Como hemos podido ver, FONCODES es un tipo de programa social que pertenece a los habilitadores, al igual que otros programas que hemos ido mencionando. En cambio, en los protectores están los dos programas anteriores que vimos. Caliwarma y Pensión 65 pertenecen a este tipo de programas protectores. Y podemos hacer este ejercicio con el resto de programas sociales que conocemos o intervenciones sociales. No solamente son los que están a cargo de MIDI, sino también existen otros programas más. Entonces podemos hacer ese ejercicio y vernos si es protector o si es habilitador utilizando estos criterios. Ya, ahora vamos a ver sobre la reseña histórica. Y para esto voy a pedir un poco la participación para hacer un poco más dinámico la presentación de hoy. A ver, ¿cuándo se crea FONCODES? Se crea en 1991. Ya, a ver, entonces la primera pregunta aquí sería, ¿qué sucedía en 1991 en el Perú? A ver, en el chat, por favor, escriban para ir recordando qué sucedía en el Perú en esos años, en 1991. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Para un poco alinearlo más en el tema económico. ¿Qué pasaba en el tema económico en 1991 en el Perú? Muy bien, terrorismo, sí. ¿Qué más había en esos años, 1991? A ver, por favor. Inflación, muy bien, Reina. A ver, ¿quién más se anima? Hichok, muy bien. A ver, uno más. Inestabilidad laboral, inflación. Bien, dieron la respuesta clave. En ese año estábamos viviendo en un momento bastante complicado a nivel social por el tema del terrorismo. Y a nivel económico también estábamos pasando por un momento bastante difícil. Ahí, como mencionan, teníamos alta inflación, las medidas que tomó el gobierno de Fujimori, el Fujishock que lo llaman, el tema de la inestabilidad laboral, la inflación. ¿Y qué genera cuando hay inflación, cuando hay inestabilidad laboral? ¿Qué se genera? Lo que menciona Alicia, la pobreza. Entonces, ¿qué había en esos tiempos, 1991? Había bastante pobreza. Es en ese contexto de esos años cuando se crea este programa, FONCODES. Entonces, si había bastante pobreza, ¿qué es lo que buscaba este programa en ese entonces? La lucha contra la pobreza. Es bastante lógica, ¿no? Hay bastante pobreza, entonces, ¿qué busco con este programa que estoy creando? La lucha contra la pobreza. ¿Y cuál era la población que más se afectaba con estos temas? Siempre, en todo conflicto, en toda situación difícil, la población más afectada, lamentablemente, son los que viven en el ámbito rural. Es por eso que este programa, cuando se crea para aquellos que vivan en el ámbito rural. Básicamente estaba alineado a esas reformas que había sucedido en ese momento para poder superar la crisis económica en la cual estábamos viviendo. De 1991, ahora que estamos en 2023, ha pasado más de 30 años. Entonces, como les mencioné al inicio, este es uno de los programas sociales más antiguos, que más tiempo tiene. Y lógicamente, en todo ese transcurrir del tiempo ha habido cambios, ha habido actualizaciones, ha habido modificaciones. FONCODES ha pasado de pertenecer a una entidad a otra entidad, pero siempre se ha trabajado a través de núcleos ejecutores. Entonces, esto es lo que pasaba en 1991 y en qué contexto se creó. Ya, la siguiente fecha clave, 2002, más de 10 años después. Después de 10 años, se cambia la adscripción. Anteriormente,
desde que se creó hasta el 2002, estaba en el Ministerio de la Presidencia. El 2002 se crea el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el MINDES en ese entonces. El 2002 se crea ese ministerio. ¿Y qué pasa con Foncodes ese año, después de 10 años? ¿Qué pasa? Pasa a formar parte de este nuevo ministerio. Se adscribe a este nuevo ministerio. Pero ahí también sucede algo importante, que es que se vuelve unidad ejecutora. ¿Y qué es unidad ejecutora? El término de unidad ejecutora es un término, valga la redundancia, presupuestal. Cuando hablamos de unidades ejecutoras nos estamos refiriendo a un término presupuestal. Todas las entidades del sector público son solo de dos tipos. Cualquier entidad. Existen entidades de todo tipo. Vamos a encontrar entidades que son fondos, vamos a encontrar entidades que son proyectos, vamos a encontrar entidades que son autónomos, vamos a encontrar entidades que son descentralizados, vamos a encontrar entidades que son reguladores, vamos a encontrar todo tipo de entidades. Si nos ponemos a revisar, nuestro sector público está lleno, un montón de entidades tenemos de diferente funcionamiento, diferentes características, diferentes organizaciones, algunos son entes rectores, otros son operativos, pero para el tema presupuestal tenemos solo dos tipos de instituciones. ¿Cuáles son? Pliegos presupuestales y unidades ejecutoras. Cualquier entidad puede ser solo pliego o unidad ejecutora. Entonces, ¿qué cosa era? Bueno, en ese entonces, el 2002, adquiere o se le convierte en unidad ejecutora a Foncodes. ¿Y qué significa que sea una unidad ejecutora? Es que tiene autonomía administrativa, autonomía presupuestal, pueden tener sus propios funcionarios, obviamente va a depender de un pliego, pero al ser unidad ejecutora, tienen esa autonomía presupuestal. Asimismo, se convierte en un programa nacional. Desde el 2002 ya se convierte en un programa nacional. Cuando se creó Foncodes, su nombre era Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, pero ese año, el 2002, pasa a llamarse Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. Entonces, esto sucedió el 2002 con Foncodes. La siguiente fecha es el 2011. ¿Qué sucede el 2011? Se crea el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, Foncodes, de estar en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pasa a formar parte del MIDIS. Ahora, el MIDIS, cuando se crea el MIDIS, como su nombre lo indica, era más orientado al tema de desarrollo e inclusión social. Como tal, Foncodes, al formar parte ya de este nuevo ministerio, tiene que cambiar un poco sus lineamientos, tiene que cambiar, más que cambiar, tiene que adecuarse a las prioridades que da este nuevo sector. Entonces, el énfasis ahora, ¿en qué es? El énfasis es en el desarrollo productivo. Si mi énfasis es en el desarrollo productivo, voy a ir dejando de lado el otro componente que era hasta ese entonces el tema de infraestructura. Luego vamos a ver un poco de este tema de infraestructura, porque Foncodes también en su tiempo veía esos temas. Hoy en día sí sigue trabajando en infraestructura, pero ya no se le da tanta importancia y tantos recursos como esas veces. Se le daba hasta el 2011. Ya. Ahora, tiene más de 30 años, como les mencioné, 3 décadas de existencia, y en todos esos años ha financiado proyectos de saneamiento, vial, sistemas de riego, infraestructura educativa, que significa que se han construido con Foncodes escuelas, electrificación, infraestructura de salud, que significa que se ha construido establecimientos de salud también con Foncodes. Hoy en día ya no es posible eso, pero en esos 30 años que ha tenido, se han construido también establecimientos de salud, albergues, puentes también se han construido, caminos, veredas, y hoy en día
se desarrolla más el tema de proyectos productivos, como Hakuwiñay Noa Hayatay. Este es el nombre del programa presupuestal que está a cargo de Foncodes, pero también tiene otros programas como Mi Abrigo, Agua Más, Albergues Estudiantiles y Compras a Mi Perú. Este último ya casi está pasando a pertenecer a otro ministerio, pero un tiempo también Foncodes era quien impulsaba esto de Compras a Mi Perú, que es un programa que hoy en día ya está en el Ministerio de la Producción. En resumen, ¿qué podemos decir en resumen? De 1991 al 2011, su prioridad era la infraestructura social, económica y productiva. Y del 2011, cuando se adscribe al MIDIS, del 2011 a la fecha en adelante, va más enfocado al desarrollo de capacidades productivas y de emprendimiento. El programa presupuestal que está a cargo de Foncodes es el programa presupuestal 118, que se llama Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, Hakuwiñay. Ese es el programa social, el programa presupuestal que están acá. Aquí podemos ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí hay un puente. Estos puentes que usa la comunidad para poder desplazarse de un lugar a otro, lo construyó Foncodes. A este lado podemos ver un establecimiento de salud que también fue construido por Foncodes. De igual manera, en las otras imágenes podemos ver una infraestructura educativa, aquí un camino, por ejemplo. Entonces, aquí en este momento vamos a compartir un video así cortito. Vamos a ver solamente una parte, un poco el resumen que les he mencionado. El video es un poco largo, pero vamos a ver los primeros 3 minutos y luego continuamos con la sesión. Foncodes, desarrollo y oportunidades en las comunidades rurales. Una profunda y extendida crisis en América Latina plantea la necesidad de un reajuste estructural de la economía. Para mitigar sus impactos en los sectores más pobres, se propone la creación de fondos de inversión social. En este contexto se creó Foncodes, llamado entonces Fondo de Compensación para el Desarrollo Social, financiando proyectos de infraestructura social y económica en comunidades urbanas y rurales, al tiempo que generaba oportunidad de empleo temporal. Una de las innovaciones más relevantes que introdujo Foncodes fue el núcleo ejecutor, un modelo de gestión de proyectos que revalora las prácticas ancestrales del mundo andino, como son el AINI, la ayuda mutua familiar, y la MINCA, el trabajo cooperativo con fines comunitarios. La pobreza, desigualdad y la exclusión social afectan a miles de familias peruanas, en particular y de manera dramática a los hogares rurales de la sierra y selva del país, en donde las oportunidades son escasas y el acceso a los servicios públicos es precario. En estos territorios interviene Foncodes. La participación y el control ciudadano en los proyectos ha contribuido a la... Ya, ahí lo dejamos. Es un video un poco más largo. Cuando ustedes tengan el material, lo ven el video completo. Es como un resumen de lo que es Foncodes. Y finalmente aquí vamos a ver como una línea de tiempo. Pero esta línea de tiempo está referido a las entidades a las cuales ha pertenecido Foncodes. Cuando se creó, en 1991, estaba adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Luego, en 1992, pasó al Ministerio de la Presidencia. Del 2002 al 2010, pasó al Ministerio, al MINDES, desde entonces. Y el 2011, cuando se creó el MIDIS, ya formó pasar parte del MIDIS.
Entonces, durante cada uno de estos traspasos a cada una de estas entidades, se ha ido priorizando algunos temas. Entonces, actualmente ya su tema de priorización es el desarrollo social, más que el tema de infraestructura, como lo fue en los años anteriores. Entonces, este es la reseña histórica de Foncodes. Ahora vamos a pasar a ver sobre la intervención. Y aquí vamos a hablar sobre 3 puntos. Los proyectos que desarrolla Foncodes, las líneas de intervención y su articulación estratégica. Comencemos entonces con los proyectos. Estos son los más principales. Hay otros proyectos más, pero estos son los más resaltantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre Hakuwiñay, Noa Hayatai, y luego vamos a ver los demás. A ver, comencemos entonces con Hakuwiñay, que es el programa, como les mencioné, más importante y que mayor presupuesto dispone. Este programa va a, su enfoque va a ser el enfoque de capacitación y asistencia técnica. Ese es uno. Pero también interviene en lo que es la transferencia de activos productivos. Y asimismo puede financiar alguna iniciativa a través de fondos concursables. Entonces, también dispone de presupuesto para poder concursar en fondos concursables. Está dirigido a hogares que son usuarios de este programa y también promueve lo que es la implementación de pequeños negocios. Está compuesto o tiene 4 componentes. El primer componente es el fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción familiar rural. Con este componente, lo que se busca es mejorar la producción familiar. ¿Y cómo mejoramos la producción familiar de estas familias que están en condición o en situación de pobreza? La única forma, aplicando tal vez un contexto más amplio, la única forma en la cual nosotros podemos ser más productivos en cualquier lugar que nosotros trabajemos, sea para el sector público, para el sector privado, tengamos algún negocio, si nosotros queremos mejorar la producción, la única forma de lograr es haciendo uso de las tecnologías. La tecnología es lo que permite mejorar el tema de la producción. Entonces, en Foncodes también se hace uso de la tecnología, pero aquí no puedes, no se puede pretender implementar tecnologías grandes, tecnologías que requieren presupuesto, tecnologías que requieren tal vez de infraestructura, de conectividad a Internet. Aquí se trabaja en Foncodes con tecnologías de bajo costo. Y algunas de estas tecnologías son conocimientos ancestrales. Entonces, ¿cómo busca Foncodes mejorar la producción? A través de innovaciones tecnológicas, pero que son de bajo costo. Y como la gran mayoría de sus usuarios en la zona selva y en la zona sierra están relacionados o sus medios de producción es la agricultura, entonces lo que prioriza Foncodes es la agroecología. También contempla entregar activos productivos, por ejemplo, como la entrega de animales o algunos materiales o algunos equipos básicos. Para lo cual, aquí tenemos estas actividades. El riego presurizado por aspersión, huertos de hortalizas a campo abierto y el tema de los fitotoldos para algunos productos que necesitan ciertas características para que puedan desarrollarse. Bueno, en el tema del ambiental, ¿no? O sea, que necesitan ciertos espacios para que se puedan desarrollar. Parcelas de pastos asociados, producción de granos y tubérculos, crianza de animales y también el tema de los abonos. Entonces, este es su primer componente. El otro componente es la mejora de la vivienda saludable.
para que las familias puedan seguir desarrollándose, para que puedan seguir trabajando, ¿qué necesitan? Vivir en un lugar cómodo, en un lugar que no les haga enfermar. Entonces, ¿qué comprende o qué se desarrolla aquí? Se trabaja, por ejemplo, las cocinas mejoradas, los módulos de agua segura, manejo de residuos sólidos y reordenamiento de los espacios de la vivienda. Entonces, lo que se busca aquí es que el lugar donde vive, el lugar donde se habite, sea un lugar adecuado y que los niños no se estén enfermando, porque una de las, por ejemplo, en la parte selva, el tema del agua es uno de los temas más críticos, porque el agua que se consume no tiene una adecuada cloración. Entonces, por más que el MINSA o los establecimientos de salud hagan buena intervención, si esos niños continúan consumiendo agua sin cloro o agua que no está adecuadamente hervida, van a seguir enfermándose. Entonces, este es su segundo componente. El otro componente es la promoción de negocios rurales inclusivos. Aquí estamos hablando de que mediante concursos se puede financiar, se puede dar un fondo, se puede dar un presupuesto para adquirir insumos, materiales y equipos. Y también para contratar una capacitación o una asistencia técnica especializada. ¿En qué cosas? Por ejemplo, la crianza y comercialización de animales, como estos que vemos acá, ganado vacuno, ovino, porcino. También la crianza y comercialización de peces, truchas en la parte sierra, y en la parte selva tenemos los peces tropicales, el tema de la artesanía, textil, cerámicas y otros, el tema de panadería, producción de quesos, bueno, o sea, todo lo que el ambiente en el cual se encuentran puede producir. En la selva, por ejemplo, sería las frutas, el café, cacao, flores y otros. Y el cuarto componente es el fomento de las capacidades financieras. Entonces, ya la familia empieza a hacer uso de tecnologías para mejorar su producción. Luego, el lugar donde habitan ya tiene una cocina mejorada, consume agua segura. En la parte sierra, por ejemplo, también se trabaja el tema de infraestructura para que no pasen frío, que usan una tecnología que luego vamos a verlo. Entonces, también te financia algunas compras de animales, si es que se va a criar animales, o algunos insumos o equipos pequeños, si es que se va a hacer uso. Y después de todo eso, ya se tiene que trabajar el tema financiero. Porque si yo ya voy a comenzar a hacer ventas mayores o ventas en los mercados o enviar a otros lugares, necesito tener conocimiento sobre el tema o el sistema financiero, conocimiento básico, cómo hacer una transferencia, cómo usar la tarjeta, hacer los depósitos, usar aplicativos financieros. Por ejemplo, todos los bancos tienen su aplicativo. Entonces, en este cuarto punto se trata sobre ese tema. Fortalecer, mejorar las capacidades financieras de los usuarios de este programa. Entonces, como vemos, es completo. No se centra solamente en uno de los componentes, sino que trata de abarcar todo el ciclo. Entonces, aquí vamos a ver un video también, nuevamente es un video cortito, sobre Jacubiñay. Vamos a cortarle en una parte, ya después ustedes lo pueden ver de manera más completa, porque son un poquito largos estos videos. A ver, veámoslo. Jacubiñay en la Sierra y Noa Hayatay en la Selva es un proyecto del MIDIS Foncodes que promueve el desarrollo de capacidades productivas y la gestión de emprendimientos rurales. Jacubiñay Noa Hayatay busca la seguridad alimentaria, el incremento y la diversificación de los ingresos para la inclusión económica de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Este proyecto productivo desarrolla 4 componentes: fortalecimiento del sistema de producción familiar rural, mejora de vivienda saludable, promoción de emprendimientos rurales inclusivos y el fomento de capacidades financieras. Sandro Churata, del distrito de Quiquijana, en Cusco, Rosaura Libaque de Chota, Cajamarca, y Gregorio Tapsamajaín, del distrito de Imasa, en Amazonas,
dan fe de los logros e impactos del proyecto. Bueno, estoy muy alegre. Ya, entonces ese video continúa y cuenta la experiencia de las 3 personas que menciona. Ellos van a contar su experiencia de cómo han ido trabajando con Foncodes. El video es interesante porque uno es de la parte selva, otro de la parte sierra, y cada uno cuenta su emprendimiento y su experiencia que tienen con Foncodes. Este es entonces el primer proyecto. Como les digo, es el más importante, es el que mayor presupuesto representa. Luego tenemos el otro, que es programa Mi Abrigo. En este caso va a estar dirigido a las personas, a la población que vive sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Como sabemos, en esos lugares hace bastante frío. Entonces, ¿qué sucede cuando hace bastante frío? Los adultos mayores se enferman, también los niños. Y ahí lo que va a hacer uso es de la energía solar. A través de una técnica, les voy a dejar el video, o vamos a verlo, a ver el video un poco rápido, la primera parte también, para entender cómo funciona esta tecnología. Es hacer uso de lo que existe en el ambiente para poder calentarse. Entonces, no se necesita ahí hacer una conexión eléctrica, una terma para poder calentarse. No, con lo que hay a tu alrededor, con eso se puede calentar al hogar. A ver, veamos entonces este video cortito. El ABC del Foncodes presenta. Primeramente quiero explicarle que el proyecto que corresponde a Mi Abrigo se inicia justamente con un plan multisectorial elaborado justamente por el gobierno peruano. Para eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hace todo lo que corresponde justamente a la clasificación de las zonas vulnerables. Pero para poder ejecutar, lo primero que hicimos es la conformación del núcleo ejecutor. Este núcleo ejecutor está conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, quienes van a ser los encargados del manejo de los fondos. Inmediatamente con el presupuesto que ya transfiere Foncodes hacia lo que corresponde al núcleo ejecutor, entonces inmediatamente comenzamos con el inicio de ejecución. Lo primero que vemos es el estado de las paredes con que se encuentran los dormitorios. Entonces comenzamos ya con el enmayado, que se hace con la geomalla. Para eso previamente se han hecho las perforaciones. ¿Para qué se ha hecho esto? Esto justamente para que estas viviendas sean antisísmicas. Luego de ya tener lo que corresponde a lo que sea con el enlucido. El enlucido corresponde al tarrajeo, pero previo a este enlucido, para eso hemos de realizar lo que corresponde a los agujeros, justamente lo que va a captar el calor para que pueda ingresar ese calor hacia la parte interior. Lo primero que tenemos que hacer es la nivelación. Segundo paso que tenemos ahí es la colocación de los durmientes. Y recién colocamos lo que es la tabla, lo que llamamos el machembrado. Con respecto al cielo raso, lo primero que hacemos es la parte del entramado. Luego de hacer la colocación de la malla de arpillera, lo que le echamos es una mezcla de yeso con goma. Eso le va a dar un mejor enlucido y también le va a servir con la finalidad de que el calor no pase hacia la parte externa. En la colocación de lo que corresponde al muro trombe, primero que hacemos es la ubicación del sol. Siempre se coloca con una orientación hacia el norte para que capte el calor durante todo el día. En la parte interna lo que colocamos son las piedras. Esta piedra luego es pintado. Asimismo la pared donde está el muro trombe también es pintado. Del color negro que llega a captar mayor energía durante todo el día. Para hacer cubierto todo este muro trombe se utiliza el policarbonato. Y eso es sellado que corresponde a un GB elástico, ¿no? Con la finalidad de que no pueda salir el calor del muro trombe. Ya entramos a lo que... Ya, bueno, he cortado el video, entonces
hacen uso de tecnología de bajo costo, o sea, no se requiere una gran inversión para poder financiar este tipo de programas. El siguiente es el programa Agua Más. Este programa no va a construir una nueva infraestructura hidráulica para las comunidades. Lo que va a hacer es, o va a trabajar sobre lo que ya existe. ¿En qué consiste? Rehabilitar. Va a rehabilitar los sistemas de agua que ya han sido implementados, que ya han sido construidos en los centros poblados. Bueno, como su nombre indica, es Jacuwiñay Noa Hayatay, entonces para la parte sierra y para la parte selva. Asimismo, va a dar capacitación a los pobladores, a los comuneros de esa zona, para cómo hacer el mantenimiento, cómo funciona, cómo darle sostenibilidad a estos sistemas de agua. Vamos a ver también aquí un video, sí, corto. Al filo de los 4.000 metros de altitud, doña Felicita Santiago Adriano y su sobrina Shaili Jayo Vázquez, de 12 años, ya no tienen temor alguno de preparar sus alimentos, beber y usar el agua que llega a su casa de Jantopampa, en el distrito de Cuenca, en Huancavelica. Ellas habilitaron su rincón de aseo dentro de la vivienda. Sí, antes no estaba clorado nuestro agua y ahorita está clorado gracias a Agua Más y nos han capacitado, hemos hecho nuestro rincón de aseo. Ahí, Shaili se cepilla los dientes y se lava las manos todos los días antes de salir y llegar de la escuela. Antes, cuando yo estaba en la escuela, tomábamos agua sin clorar. Nos hacía daño. Ahora que el agua, gracias a Agua Más, tomamos agua clorada. Y también diariamente, antes y después de ir al baño, me tengo que lavar las manos. Antes de comer, los alimentos que preparamos, y después de comer también nos cepillamos los dientes. Pero eso sí, siempre utilizando el agua clorada. Pase. Los esposos Timotea Barra Osorio y Manuel Román Martínez tienen 3 hijos, y el agua limpia, libre de bacterias, también está disponible en casa las 24 horas del día. Proyecto Foncodes, Agua Más, hemos trabajado nuestra agüita nosotros mismos y así todo en reservorio, tubería, todo en campo hemos trabajado y ahora pues ya tomamos agua segura y así también para evitar todo tipo de enfermedades. Estas son 2 de las 22 familias de Jantopampa que experimentan los beneficios del agua clorada en el hogar. Los alimentos se preparan en condiciones más saludables, la higiene personal está libre de riesgos y hay agua para beber en cualquier momento, pero es... Nuevamente vamos a cortar el video porque si vemos ahí todo el contenido nos va a tomar demasiado tiempo, pero ahí está el material para que puedan verlo de manera completa. Luego tenemos el programa Compras a mi Perú. Como les mencioné inicialmente, esto estaba dirigido por Foncodes, pero ahora ya se encarga el Ministerio de la Producción. Sin embargo, todavía Foncodes tiene participación en lo que se refiere a lo que es el tema de asistencias técnicas, el acompañamiento a los núcleos ejecutores. Este sí es un video cortito, esto sí vamos a completar de ver. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Legua, director de articulación de mercados de Produce. Vengo a hablarles de Compras a mi Perú. Compras a mi Perú es una medida que busca dinamizar la economía nacional a través de las compras estatales directamente a las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Estas son la entidad demandante, que puede ser una entidad del gobierno nacional o gobiernos regionales y que tiene una necesidad de adquisición de bienes. Produce, que es quien designa al presidente del núcleo ejecutor de compras y que a la vez tiene la responsabilidad de elaborar el expediente técnico en coordinación con la entidad demandante.
FONCODES, que promueve la constitución de los núcleos ejecutores de compra, elabora las bases de convocatoria a las micro y pequeñas empresas y que en general supervisa todo el proceso de adquisición de bienes a las MIPE. Y por último, pero no por ello menos importante, las MIPE, que son las micro y pequeñas empresas encargadas de producir los bienes requeridos por las entidades demandantes. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los núcleos ejecutores de compra? Son entes colectivos que a través de un directorio dirigen todo el proceso de adquisición de bienes. En el 2019, en el NEC Kids Juegos Panamericanos, participaron 300 micro y pequeñas empresas. Se produjeron más de 200.000 bienes de madera, metalmecánica, textil y confecciones y se generaron más de 2.800 puestos de trabajo. Pero esto es solo el inicio. Las MIPE juegan un rol muy importante en el desarrollo económico de nuestro país, por lo que el Ministerio de la Producción reitera su compromiso de seguir promoviendo, a través de diferentes mecanismos, su desarrollo productivo y empresarial. Para mayor información sobre estas convocatorias... Ya, entonces, no solamente es que te capacita en la producción, te capacita en el uso de tecnologías, sino también el tema de a quién vas a vender. Entonces, las entidades públicas requieren de una serie de bienes, de mobiliarios, como vimos en el ejemplo. Entonces, estas MIPES, esas pequeñas empresas, pueden proveer, y a través de FONCODES o a través de este programa Compras a Mi Perú, se puede impulsar a que el Estado compre a estas personas. Y el último es las residencias estudiantiles. En los lugares alejados hay programas, o los alumnos, mejor dicho, se quedan a vivir en la escuela. Entonces, para la construcción de estas residencias estudiantiles, se agrupan nuevamente en núcleos ejecutores y ellos se encargan de poder construir esos albergues que va a corresponder a la parte de los dormitorios, las cocinas, los comedores y servicios higiénicos. Pero la pregunta sería, ¿y por qué de eso no se encarga el Minedu? Si pertenece esto al sector de educación, y ahí tienen PRONIET, ¿no? El Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Y el problema, podríamos decir, que es en zonas bastante alejadas y no se requiere de un gran presupuesto. Entonces, PRONIET normalmente interviene para infraestructuras en colegios, escuelas. En cambio, estas residencias estudiantiles son de bajo costo. Es por eso que FONCODES, al estar organizado a nivel nacional, pueden asumir por encargo algunos proyectos. Entonces, residencias estudiantiles, ¿a quién le corresponde? Al Minedu, pero se hace cargo también FONCODES. Compras a Mi Perú, ¿a quién pertenece? A otro ministerio, produce, pero también se le encargan a FONCODES. Aguamás, agua, ¿a quién corresponde? Al Ministerio de Vivienda y también a las municipalidades, pero también se le encarga a FONCODES. Lo mismo con el programa Mi Abrigo. Entonces, FONCODES asume proyectos que desarrollan o que les corresponde a otros sectores. Y ahí es lo que vemos un poco el tema de la articulación, que aquella institución que cuenta con las capacidades para llevar a cabo una intervención, se puede hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, para el tema de residencias estudiantiles, Minedu transfiere presupuesto a FONCODES para que pueda llevar a cabo esa construcción. Lo mismo con Compras a Mi Perú. FONCODES va a conducir ese proceso, entonces le transfieren presupuesto a FONCODES. Y ahí vamos a ver, cuando llegamos al tema presupuestal, que es así variable. El presupuesto no es lineal, su crecimiento no es lineal, sino que es variable por estas situaciones, porque va a haber años donde va a asumir mayor cantidad de proyectos, otros no. Entonces, en algunos momentos vamos a tener picos elevados y en otros van a disminuir. Entonces, de manera general, estos son los proyectos que está a cargo FONCODES. Ahora vamos a pasar a las líneas de intervención. En las líneas de intervención tenemos, de manera general, dos líneas. La primera está relacionada con la generación de oportunidades económicas y de emprendimientos rurales. Aquí podemos ver en la imagen que esta persona se le ha adecuado un espacio para que pueda sembrar sus productos. Aquí ve, se le ha adecuado un espacio, tiene un fitotoldo, entonces dentro la señora puede cultivar sus verduras, no solamente para consumo de ellas, sino también puede vender en el mercado.
Entonces, esta es su primera línea, generación de oportunidades económicas y de emprendimientos, porque gracias a esto, ella ya puede generar sus ingresos vendiendo sus productos. Y la otra línea de intervención está relacionada con la inversión facilitadora de oportunidades económicas. Entonces, es el tema de infraestructura. ¿Infraestructura como qué? Como esto de aquí que hemos visto. Esto es Agua Más, de Foncodes. Bueno, Foncodes es quien da la capacitación, da la asistencia técnica, ayuda en el tema de rehabilitación. Estos dos son sus ejes de intervención, entonces, la generación de oportunidades económicas y de emprendimiento y la inversión, como en este caso de agua. Luego vamos a ver su articulación estratégica. En cuanto a la articulación estratégica, este tema ya lo mencionamos en la sesión anterior, de que tenemos una nueva política desde diciembre del año pasado, que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, que se trabaja en función a objetivos prioritarios. Lo que estamos viendo a este lado, en el lado izquierdo, es la anterior política que trabajaba en función a ejes estratégicos. Es solamente para recordar cómo era anteriormente, era por etapas de vida. Podemos ver de 0 a 3 años, de 0 a 5, de 16, por etapas de vida. En cambio, aquí tenemos por objetivos prioritarios. ¿Dónde estaría Foncodes? ¿En qué objetivo prioritario? Sería en el número 3, que es incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos. Pero también podría estar en el 5, mejorar las condiciones del entorno de la población. Entonces, los programas, las intervenciones sociales o los programas que desarrolla el MIDIS no están necesariamente en un solo objetivo, sino que pueden aportar al cumplimiento de uno, dos o más objetivos. Como que, por ejemplo, como Foncodes podría estar en este 3 y en este 5, pero también hay otros como el programa País, que son las plataformas itinerantes de inclusión social, que son transversales. Entonces, el alineamiento a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social corresponde al objetivo prioritario número 3. A ver, ahora vamos a ver ya el tema de la gestión administrativa. Yo me voy a centrar aquí en la parte presupuestal. ¿Y por qué en la parte presupuestal? Porque nos va a permitir entender lo que hemos mencionado anteriormente sobre los proyectos que desarrolla. Mira, aquí podemos ver, este reporte lo he sacado desde el 2004 a la fecha, 2004 al 2023. Podemos ver, aquí que estamos viendo, el PIA y el PIM. Ya, a ver, para explicar un poco estos términos. ¿Qué es el PIA? Es el presupuesto con el que inicia la entidad. Es el presupuesto número 0, es el presupuesto inicial con el que comienza la entidad. Y el PIM es el presupuesto que va incrementándose o puede ir disminuyendo. Por ejemplo, yo puedo comenzar con un monto determinado, después recibo una transferencia, entonces se va a incrementar mi presupuesto. ¿Qué podemos ver? Que es bastante variable. Aquí comienza 231 millones, luego sube a 500, sube un poco más, luego baja a 192, luego baja más, sube, aquí baja un poco, baja, sube, baja, sube, baja un poquito, sube, baja. Es bastante variable. ¿Y por qué? O sea, si vemos de los otros programas sociales es así, una línea más o menos sostenida, se va aumentando, va incrementando, se va creciendo. En cambio aquí, sube, baja. ¿Por qué esa variabilidad? ¿Por qué tanta diferencia? Vamos a centrarnos ahora en la línea azul, el PIA, que es el presupuesto con el que comienza. Desde el 2012, donde pasa a pertenecer al MIDIS, vemos que su presupuesto no tiene tanta variación. O sea, sí disminuye un poco, pero no es mucho, se mantiene. ¿Ve? La línea azul desde el 2012 en adelante se va manteniendo. En cambio, el PIM sí varía, sube, baja. ¿Eso a qué se debe entonces? Que para poder desarrollar esos proyectos que le encargan otros sectores, como el Minedu, como Produce,
vivienda u otros sectores que le encargan, le dan presupuesto. Entonces va a haber años, como el 2014, por ejemplo, donde le han dado una gran cantidad de presupuesto porque tenían varias inversiones que desarrollar, varios proyectos que desarrollar. Entonces, Foncodes, su presupuesto en 2014 ha tenido bastante elevado. En cambio, al siguiente año, 2015, disminuyó menos de la mitad, de 889 millones a 367. Y para el 2016 todavía disminuyó aún más, de 300 baja a 158. Entonces, esa variación se debe justo a eso, de que ellos se encargan de los proyectos que desarrollan otros sectores. Entonces, si en el tema presupuestal es bastante variable, ¿cómo va su ejecución presupuestal? Ahora vamos a ver ese tema. La ejecución presupuestal, si bien es cierto, no es la única forma que podemos medir el desempeño de una entidad, pero al menos para la parte de gestión nos indica si tienen la capacidad de gastar el presupuesto que se les asigna. Esto que vemos aquí es el porcentaje de ejecución. Este reporte lo tenemos hasta el 2005. En el 2005 era 87% de ejecución. Y aquí podemos ver que aumenta, disminuye, aumenta nuevamente, disminuye. Pero a partir del 2012, que ya está dentro del MIDIS, podemos ver que se mantiene, 97, 97, 99, 99. ¿Con cuánto cerró el 2022? Con 99.7% de ejecución. En el cuadro anterior vimos que el presupuesto que ellos tienen es así, variable. En cambio, en la ejecución presupuestal, o sea, así le den bastante presupuesto o así le den poco presupuesto, esta institución, Foncodes, ha cumplido con tener una buena ejecución presupuestal. Desde el 2012 en adelante. Entonces, podemos sacar de acá como una conclusión, que mientras una entidad cambie su adscripción de un lado, pasa a otro, luego a otro, va a generar inestabilidad. Entonces, eso va a terminar reflejado en la ejecución. Mira, su ejecución a veces ha tenido bajo, otros un poco elevado. En el 2011 cayó hasta un 40%. En cambio, desde que pertenece al MIDIS, su ejecución se ha ido manteniendo, se ha desarrollado de manera sostenible. Entonces, este es de los pocos programas o de las pocas entidades que existen en el sector público que pueden mostrarnos este porcentaje de un 99%, casi un 100% de ejecución. Y eso es bastante rescatable sobre Foncodes. Ahora voy a dar pase, a ver, volvemos aquí. Voy a dar pase al magíster Víctor García. Bueno, para el diseño de cualquier programa en general, y Foncodes no es la excepción de ello, comenzamos con lo que es el diagnóstico. ¿Qué cosa es el diagnóstico? El diagnóstico es la parte previa al diseño de un programa. También puede ser la parte previa al diseño de un proyecto. Entonces, para saber cuál es la realidad sobre la cual voy a trabajar o voy a implementar una intervención social, tengo que hacer previamente un diagnóstico. Durante el diagnóstico que se trabajó para Foncodes, hay que considerar la parte desde sus inicios hasta el paso que hace el Foncodes en el año 2012 del Ministerio de la Mujer, MINDES, hoy actualmente MI, a lo que es el MIDIS. Y es allí un punto de inflexión en el programa. Va cambiando desde entonces. Antes era un programa mucho más grande, mucho más publicitado de lo que es a partir de su paso a MIDIS. Y bueno,
Entonces, todo ese proceso, incluso desde el inicio de su estadía en el MIDIS, obedece ya en esa etapa también a un diagnóstico. Lo que fue diagnosticado es condiciones que producen las mayores brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque FONCODES busca, al igual que otros programas que están en el MIDIS, si bien es cierto, el incremento de los ingresos, pero en el fondo la reducción de la pobreza. Entonces, las brechas de desigualdad diagnosticadas fueron la ruralidad, es decir, hogares que residen en áreas con alta dispersión y baja densidad demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Poblados que viven entre sí, uno del otro, muy alejados del centro, y adicionalmente a eso, tienen una baja densidad poblacional, es decir, 400 viviendas o menos. Luego, los rasgos asociados a la exclusión étnica. Hogares en los que el jefe o jefa o cabeza de familia aprendieron a hablar, es decir, se formaron en una lengua diferente al castellano, es decir, su lengua materna no es el español, no es el castellano, sino es alguna otra lengua nativa. Eso también ha sido diagnosticado como otro rasgo asociado a la exclusión. Luego tenemos bajos niveles de educación formal de mujeres adultas. ¿A qué hace referencia esto? A que las jefas de familia o las cónyuges del jefe de familia lograron como máximo un nivel de escolaridad que puede estar en lo que es primaria o primaria incompleta. Y luego, la pobreza, hogares que pertenecen al quintil de ingresos más pobres del país, 20% más pobre de la población peruana. Ese diagnóstico forma parte de la caracterización del problema central de FONCODES. Es decir, eso es lo que está flotando alrededor del problema central de FONCODES. En función a esto, la población objetivo del sector se define como aquella que padece por lo menos 3 de las 4 condiciones mencionadas, que definen una situación de exclusión social. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser beneficiario de FONCODES, desde el diseño se ve que al menos deben tener 4 de estas características, de estas 4 deben tener 3, ya sea ruralidad, ya sea lengua nativa diferente al castellano, ya sea que las mujeres no lograron terminar la primaria o que se encuentren en situación de pobreza. Ese es el 20% más pobre de la población peruana. De esas 4, 3 características debe tener una población que pueda ser objetivo de la intervención de FONCODES. En este marco, FONCODES aborda el problema de la pobreza definida por un bajo nivel de ingresos, vinculado directamente a la falta de oportunidades para usar las potencialidades de la población para emprender proyectos productivos y generar ingresos autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas pueden tener, o sea, las comunidades están empobrecidas, pero sin embargo tienen potencialidades
que les podrían permitir, obviamente si reciben la asistencia técnica adecuada, concretar proyectos productivos y generar ingresos autónomos. Pero para ello tienen que ser asistidos técnicamente, es decir, tienen que ser capacitados para que puedan desarrollar y fortalecer sus capacidades. Entonces, el diagnóstico final del problema central de FONCODES ha sido determinado como limitadas oportunidades económicas para la población rural pobre. Ese viene a ser el problema central de FONCODES. Dentro del diagnóstico, el contexto marco de la problemática de FONCODES, vamos a ver el árbol de problemas de la pobreza rural en el marco de la problemática de FONCODES. ¿Cuál es la problemática? Limitadas oportunidades económicas para la población rural pobre. Entonces, lo que voy a analizar es la problemática de la pobreza rural y las limitadas oportunidades económicas que se dan en ese contexto. Si ese es el problema, ¿por qué ocurre esa situación? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿A qué se debe? Uno de los problemas es la baja dotación de activos humanos físicos y financieros de los hogares. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que estos hogares en los cuales existe pobreza rural o hay limitadas oportunidades económicas, no tiene muchos recursos humanos que hayan podido lograr un desarrollo óptimo como para poder desempeñarse o incluirse en el mercado por diversos factores. Luego está el tema de baja dotación de activos físicos, es decir, infraestructura. Es posible que en estos lugares incluso no haya presencia del Estado, no como lo hay en la zona urbana. No hay de repente carreteras o una carretera que permita un fácil acceso, en fin. Y finalmente, baja dotación de activos financieros en los hogares. ¿Qué quiere decir? Que no hay un flujo de efectivo de manera orgánica o natural. Luego, como otra causa, es la geografía adversa y deficiente infraestructura. Quiere decir que de repente las poblaciones se encuentran alejadas y es difícil acceder a ellos porque la geografía los separa y esa separación hace que se mantengan en aislamiento y no puedan insertarse en una dinámica de mercado. También ese mismo hecho hace que pocas personas vivan en esas zonas, por lo que desde el punto de vista privado no es rentable o no tiene mucho sentido implementar infraestructura vial, por ejemplo. Entonces, y en general, otro tipo de infraestructura, ¿no? También de agua, lo que es todo lo que es saneamiento, electrificación, conectividad, etc. Luego tenemos como otra causa la baja y deficiente inversión pública, quiere decir infraestructura económica y social y contexto institucional, derecho de propiedades, regulaciones, reglas de acceso al mercado. Eso también ha sido identificado. Y luego el bajo desarrollo y bajo acceso a mercados clave
servicios microfinancieros, servicios de innovación, mercado de insumos, de bienes y servicios, mercado laboral, entre otros. De estas cuatro causas identificadas, FONCODES se va a centrar en dos, que es la baja dotación de activos humanos, físicos y financieros, y baja y deficiente inversión pública. Y vamos a ver ahora, de aquí es donde va a salir el árbol de problemas de FONCODES. Si vemos, solamente se basan en estas dos causas para el árbol de FONCODES. Este es el árbol de problemas de la pobreza rural. Tiene 4 elementos. Y este es el árbol de pobreza, este es el árbol de problemas de FONCODES. Tiene 2 elementos, ¿sí? Que están identificados aquí. Es de esa forma que se ha identificado las causas del problema que va a atender FONCODES, por lo tanto es lo que va a buscar resolver el programa. La baja dotación de activos de los hogares, y la baja y deficiente inversión pública en infraestructura económica productiva, que está aquí. Estos 2 elementos entonces son los que se desagregan. Ahora, ¿por qué hay una baja dotación de activos de los hogares? Uno, porque hay un bajo capital humano y capital social. Otro, porque hay una baja dotación de activos productivos. El primero tiene que ver con el desarrollo de capacidades, creación de redes o tejido asociativo, que es la asociación de las personas o las comunidades. Y lo otro es la baja dotación de activos productivos, que tiene que ver con la capacidad de adquirir o tener activos que le permitan producir. Luego tenemos la baja y deficiente inversión pública en infraestructura económica productiva, y aquí tenemos las siguientes causas. Baja infraestructura energética y baja infraestructura vial y de tecnologías de la información y comunicaciones, baja infraestructura de agua y saneamiento, y baja infraestructura de riego. ¿Qué quiere decir esto? Que FONCODES va a buscar abordar algunos de estos problemas, darle solución a algunos de estos problemas. Entonces, en función a esto, el diagnóstico de la población potencial de FONCODES es la población rural en situación de pobreza, en proceso de inclusión. ¿Qué implica proceso de inclusión? Que esté o ya forme parte de algún otro programa social. La magnitud de esta población potencial es de 4.860.413 personas, 16.7% de la población total del país. Ojo, esto en el momento en el que FONCODES entra a MIDIS, ¿sí? Ya ha pasado algún tiempo. Para cuantificar la población potencial, se estimó la magnitud de población en situación de pobreza, exclusivamente en torno a la definición de pobreza monetaria, es decir, que no tienen dinero en mano, que incluye a la población en pobreza extrema en distritos rurales, distritos con tasa de ruralidad mayor de 50%. En el documento, anexo número 1, base de datos para la primera aproximación a la focalización territorial, se presenta la base de datos utilizadas para todas las estimaciones de la magnitud. ¿Qué cosa es la magnitud? La cuantificación, es decir, cuánto es la población potencial y la población objetivo. Entonces, la población objetivo de FONCODES, vamos a ver, ya enfocándonos un poco más, es la población en situación de pobreza extrema en distritos rurales pobres, focalizados, lo cual abarca población usuarias de otros programas sociales
como Juntos, Pensión 65, Jaliguar, Macunamás, y otra población en situación de extrema pobreza. Ya con esta focalización, los resultados territoriales de la magnitud de la población objetivo se reduce a 3.304.821 personas, 11.4% de la población total. Es decir, aquí eran 4.8 millones, 4.860.000, perdón, y aquí 3.300.000. 1,5 millones menos. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es la pertenencia a programas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí había 1,5 millones que no estaba allí, incluido. Ahora, para implementar su mandato, Foncodes identificó como problema central la existencia de limitadas oportunidades económicas para la población rural en situación de pobreza. Entonces, en ese contexto, como hay mucha población beneficiaria y el recurso no está en la misma dimensión, entonces se tiene que hacer un proceso de focalización. Eso siempre se va a tener que dar, es decir, van a tener que hacer focalizaciones en intervenciones en las cuales la población supere la capacidad de la intervención, es decir, tengo 1 millón de población potencialmente beneficiaria, pero mis recursos solamente me alcanzan para 100.000. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo justifico seleccionar a 100.000 y dejar de lado a los 900.000 que tienen una condición similar? Vamos a decir que son pobres. Entonces, para eso yo aplico los criterios de focalización. Es decir, le voy dando atributos hasta que voy focalizando y llego a una población que sí es atendible por la intervención. Aquí vamos a describir entonces lo que fue la estrategia de focalización de Foncodes. Primero, focalización territorial de distritos rurales y a nivel de centros poblados. En función a eso, este es el primer parámetro. En función a eso, los criterios de focalización es que los centros poblados rurales con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos con más del 40% de pobreza monetaria. Es decir, no tienen flujo de dinero. ¿Por qué? Porque pueden tener de repente su casita, de repente tienen algunas cositas, pero no hay flujo de dinero. De repente eso lo obtuvieron por trueque o por otros medios, ¿no? Pero no tienen flujo de dinero. Luego, centros poblados rurales con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos priorizados para implementar intervenciones efectivas para reducir la desnutrición crónica infantil a que se refiere la directiva 004-2012 del MIDIS. Con estos dos criterios de focalización, luego vamos a pasar o vamos a llegar a lo que es las condiciones de elegibilidad. Primero, ¿qué cosa tengo? Primero, planteo una estrategia de focalización en función al objetivo, limitadas oportunidades económicas. Planteo una estrategia de focalización. Luego, los criterios de focalización, es decir, cuáles van a ser los puntos donde voy a poder intervenir o las condiciones en las cuales voy a poder intervenir. Luego, tenemos las condiciones de elegibilidad. Condiciones de elegibilidad. ¿Qué me va a permitir las condiciones de elegibilidad?
contar con centros poblados, identificados y que pueden ser elegibles. No obstante, a pesar de poder ser elegibles, no necesariamente van a poder ser atendibles. Por eso, luego vamos a ver un desglose más. Recuerden, primero la estrategia de focalización, luego los criterios de focalización, luego las condiciones de elegibilidad, que para el caso de Foncodes es, primero, estar en distritos rurales, a nivel de centros poblados, que los rurales sean por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos con más del 40% de pobreza, que los centros rurales, o por lo menos 40 hogares, se ubiquen en distritos priorizados, y dentro de eso ya me queda un grupo más pequeño, solamente elegir aquellos centros poblados con hogares usuarios de juntos, centros poblados ubicados en distritos que cuenten con una concentración de población en proceso de inclusión igual o mayor que el 50%, población objetivo del MIDIS, y criterio empleado en Fondo para la Inclusión Económica de Zonas Rurales. Luego, otra condición de elegibilidad es centros poblados con una tasa de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, igual o mayor que 60%. Centros poblados con mayor concentración de hogares, como juntos, provincias con más de 8 centros poblados elegibles por cada equipo zonal. Esto quiere decir que se priorizan aquellos que tienen una menor dispersión geográfica en el interior de cada departamento, y luego distritos que tienen 400 o más hogares en centros poblados elegibles. Esas son todas las condiciones de elegibilidad. Ahora, ya ahí, por ejemplo, aquí tenía 3 millones, vamos a exagerar, 3 millones. Aquí tengo 2 millones, o sea, voy bajando. Aquí tengo 1 millón, vamos a decir. O sea, ya voy bajando, menos población. Y ya con los criterios de selección paso de 1 millón de repente a 500.000 o a 600.000. Ahora, del cumplimiento de las características previas señaladas en el proceso de focalización, del conjunto de centros poblados potencialmente elegibles se envían los listados a las unidades territoriales, que son las zonales, ¿no?, de Foncodes, para que verifiquen los siguientes criterios de selección. Por ejemplo, capacidad de cofinanciamiento del gobierno local para implementar los proyectos de infraestructura productiva. Es decir, el gobierno local tiene capacidad de poner también una parte de lo que se requiere. Luego, mayor accesibilidad y vialidad, o sea, que hay una forma de transportarse entre los centros poblados. Se refiere a, si es posible, trasladarse con mayor facilidad. Van a elegir o van a priorizar esos. Luego, mayor concentración de hogares juntos en los centros poblados. Una vez que cumplan esos criterios, vemos la validación de equipos zonales en campo y envío del listado preseleccionado como primer paso, y segundo paso, el listado final de centros poblados seleccionados por cada año de intervención. En caso de que el número de centros poblados preseleccionados por las unidades territoriales sea mayor que la cuota definida para cada unidad territorial, se va a diseñar una programación multianual por etapas, es decir, una estrategia de evaluación, un ranking por conglomerado de centros poblados
con necesidades básicas insatisfechas o que son intervenidos por el programa Juntos por unidad territorial. ¿Cuál fue, en función a esto, el árbol de medios de Foncodes? Recuerden cuál era el problema que habían identificado. El problema era las limitadas oportunidades económicas para la población rural pobre. Entonces, limitadas oportunidades puede pasar a adecuadas oportunidades, mejora de oportunidades, incremento de oportunidades o mayores oportunidades económicas para la población rural pobre, como es el caso del árbol de medios. Es decir, ¿cómo voy a lograr que se den mayores oportunidades económicas para la población rural pobre? En función al árbol de problemas, si antes eran limitadas capacidades productivas y de emprendimientos, entonces se cambia a desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos. Si antes hablábamos de limitado acceso o inadecuado acceso a la infraestructura económica, ahora hablamos de mejora del acceso a la infraestructura económica. Y lo que vamos a hacer ahora es fortalecimiento del capital humano y del capital social. Por ejemplo, bajo capital humano y capital social. Baja dotación de activos productivos, pasó a, pasó a mejora de la dotación de activos productivos. En el caso de mejora de la infraestructura de riego, mejora de la infraestructura energética, de la infraestructura vial y de tecnologías, y de la infraestructura de agua y saneamiento, viene de aquí, ¿no? Todo era baja infraestructura energética, de agua, vial y de riego. Y todo pasa a una situación diferente que está en relación a la mejora. Ahora, ¿cuáles son, vamos a decir, o qué es lo que implica cada uno de estos elementos? En fortalecimiento del capital humano y del capital social, hablamos de capacidades de innovación, producción, transformación, prestación de servicios, articulación a los mercados de bienes y servicios laborales, gestión de emprendimientos, acceso a servicios financieros, organización para la seguridad alimentaria y para la conducción de emprendimientos. Por otro lado, en la mejora de la dotación de activos productivos, ¿de qué cosa hablamos? Hablamos de recursos naturales, tierra, agua, también recursos forestales, infraestructura productiva, riego, crianza, almacenamiento, transformación, prestación de servicios, facilitación comercial, entre otros. También hablamos de equipos, insumos estratégicos, entre otros. Eso es lo que implica la mejora de la dotación de activos productivos. En cuanto a la mejora de la infraestructura energética, allí estamos hablando de las redes de electrificación y la energía no convencional. ¿Por qué? Porque no nos podemos limitar en estas zonas solamente a una forma de llevar la energía eléctrica, porque es posible que esa forma sea inviable, o es posible que no sea posible. Simplemente, ¿por qué? Porque las características propias de la zona, que hay baja densidad poblacional y alta dispersión, hace inviable la inversión en una red de electrificación que pueda llegar a esos lugares del mismo modo que ocurre en las zonas urbanas. Entonces, allí entra lo que es
las fuentes de energía no convencional. Y eso es algo que sí se puede trabajar. Luego tenemos mejora de la infraestructura vial y de tecnologías de la información y comunicaciones como las TICs. Cuando hablamos de infraestructura vial, estamos hablando de infraestructura social. Tenemos caminos, puentes, veredas peatonales, embarcaderos, y en cuanto a las TICs, telefonía e internet. ¿Por qué? Porque no todos están dentro del mapa de conectividad. Entonces, de repente puede llegar a tener energía, pero no conectividad, en el caso de internet. Y ambos son importantes. Luego, la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento. Aquí hablamos de sistemas de agua potable y desagüe. Lo mismo que ocurre en el caso de la infraestructura energética, es decir, de la dificultad para llevar una red troncal de electrificación, ocurre también con el sistema de agua potable y desagüe, tal cual lo conocemos en zona urbana. Esa forma de distribuir el agua no es viable en todos los lugares. No es posible por un tema de inviabilidad en su implementación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operativo, del mantenimiento y funcionamiento. Entonces, ofrecen sistemas también, o se debe pensar en estos casos en sistemas alternativos de saneamiento, que obviamente igual implican el uso de agua, porque todos los humanos requieren agua para vivir, pero también de sistemas de evacuación de residuos, que no necesariamente funcionen con alcantarillado. En este caso, se ven otras formas de poder cumplir lo mismo. En este caso, por ejemplo, con el uso de letrinas. Ahora, en función a ello, los componentes de FONCODES son dos. El componente 1, denominado desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos. Eso tiene que ver más con el desarrollo de capital humano y social. Capital humano es la adquisición de capacidades y habilidades, mientras que el capital social está vinculado al tejido de redes sociales, o, para no confundir, el tejido asociativo entre comunidades. Esto también se vincula con la mejora de la dotación de activos productivos. Luego, en el segundo componente tenemos la mejora de la inversión pública en infraestructura orientada a generar oportunidades económicas. Por ejemplo, un puente que acorte el camino de un pueblo a su capital de departamento, que en vez de 8 horas, ese puente le permita hacer el pase en media hora. Algo así. Entonces, eso genera oportunidades económicas porque permite la expansión del mercado de un poblado que solo podía contactar con comunidades que se encontraban en el paso de 8 horas hacia la capital del departamento, a de inmediato, a solo media hora, poder conectar con un mercado como la capital del departamento, que obviamente es mucho más grande y en el cual van a poder ofrecer los productos que puedan tener en función a las ventajas competitivas que puedan identificar. El componente 1, ¿qué cosa hace? Cofinancia, para ser preciso, proyectos que facilitan el acceso de los hogares
a bienes y servicios privados que permitan fortalecer sus activos y los emprendimientos que llevan a cabo con estos. Ese componente tiene dos instrumentos. El instrumento emprendimientos, orientado a mejorar los activos de los hogares para fortalecer la amplia gama de emprendimientos que estos conducen, ya sea agropecuarios o no agropecuarios, sea para la producción de bienes y o para la producción de servicios. Y dos, el instrumento sistemas de producción familiar, orientado más específicamente a la mejora en los activos de los hogares. Esto para poder impulsar lo que es la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Que permite fortalecer los sistemas de producción agraria familiar. El componente 2 principalmente se dedica a financiar infraestructura pública que sustente y potencie los emprendimientos que se fortalezcan en un territorio determinado. Los proyectos serán cofinanciados entre FONCODES y los gobiernos locales en los que se implementará la infraestructura pública. ¿Qué tipo de infraestructura? Caminos, puentes, veredas peatonales. El puente, por ejemplo, y los caminos son entre los más eficientes para poder impulsar la expansión de un mercado. No en vano, por ejemplo, los chinos trabajan con lo que es la ruta de la seda, ¿no? O lo que se conoce como la ruta de la seda moderna, porque saben que la vialidad y los caminos generan expansión de mercados. Luego vamos a ver, siguiendo con la parte de diseño, el marco lógico de FONCODES. ¿Cuál es el propósito? El propósito de FONCODES es reducir el déficit de infraestructura e incrementar las capacidades productivas y de gestión de proyectos de la población en situación de pobreza. Para eso tiene 4 indicadores. Ojo, en los programas pueden tener 1 o 2 indicadores. Y se dice que menos es más, en general, en aspectos de medición. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es la buena práctica? Colocar aquellos que sí van a poder ser medidos. Aquellos que son vitales e importantes. Entonces, si tengo 4 indicadores, quiere decir que los 4 son importantes. ¿Qué es lo que mido? Reducción del déficit de infraestructura social en las zonas priorizadas, reducción del déficit de infraestructura económica, incremento del BVP, producción de las actividades económicas de la población intervenida por FONCODES, incremento del índice de gestión de proyectos de los gobiernos locales atendidos por FONCODES. Si vemos, los indicadores están vinculados con algunos de estos elementos que hemos visto en el árbol de medios. ¿Por qué? Porque les interesa medir esas características. Vamos a ver. Entonces, en cuanto a lo que es el valor bruto de producción, por ejemplo, de las actividades económicas de la población intervenida por FONCODES, está muy ligado a lo que es estos 2 elementos, que es primero el fortalecimiento del capital humano y la mejora de la dotación de activos productivos. Luego, siguiendo con el marco lógico de FONCODES, vamos a ver los componentes: capacidades productivas para la seguridad alimentaria fortalecida, capacidades de gestión con enfoque empresarial, desarrollo de capacidades, es el componente 2. Aquí las actividades van a ser capacidades de gestión del gobierno local para la inversión social fortalecidas,
población beneficiaria con capacidades fortalecidas para la cogestión de los proyectos de inversión social y productivos. El componente 3, infraestructura social, tiene como actividad infraestructura social, facilita el acceso de la población a servicios básicos, y el componente 4, articulación territorial, que es la intervención articulada que promueve el desarrollo local. Esto era FONCODES cuando estaba en MIMDIS. Cuando pasa a MIDIS, cambia un poquito, no es mucho el cambio. Ven el número de componentes, vamos a ver aquí, pasa de, por ejemplo, componente 1, desarrollo productivo, al componente mejoramiento de los sistemas de producción de la familia rural, pasa de, vamos a ver acá, del componente 2, desarrollo de capacidades, a mejora de la vivienda saludable. En el componente 3 de infraestructura social y el componente 4, articulación territorial, pasa de promoción de negocios rurales inclusivos y fomento de capacidades a fomentos de capacidades financieras en cuanto al marco lógico. Entonces, aquí podemos ver cuál ha sido la orientación del programa. Veamos en el propósito, ¿cuál es el cambio? ¿Y cuál fue el objetivo? Aquí, como vemos esto, cuando pasa de MINDES, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, como se llamaba antes, de SERMIN, a MIDIS, se hace un rediseño institucional que incorpora un cambio estratégico en el quehacer de FONCODES, que se desarrolla en el componente 1. La matriz del marco lógico corresponde al marco lógico del proyecto Mi Chacra Emprendedora, que responde a la implementación de este componente. Mi Chacra Emprendedora, Haku Viñay, es lo que actualmente se encuentra vigente, es lo que se convierte en un programa presupuestal. Luego, componente 2 va a ser incorporado posteriormente en la matriz de marco lógico cuando estén delimitados sus alcances y cobertura. El propósito pasó de reducir el déficit de infraestructura a incrementar las capacidades productivas y de gestión de proyectos de la población en situación de pobreza a mejora de capacidades productivas y de emprendimientos económicos de los hogares rurales en condición de extrema pobreza. Aquí, por ejemplo, no está presente la palabra emprendimiento. Se puede intuir, pero no está de manera explícita, mientras que en el rediseño sí lo incluyen de manera explícita en relación al diseño. En cuanto a los medios de verificación, la forma en la cual se va a medir si se está alcanzando o no el propósito es en función a las encuestas nacional de hogares del INEI. El INEI se encarga de hacer la medición de línea de base y la evaluación de salida o la línea de salida o la evaluación final para saber si este programa funciona o no funciona. En relación a los indicadores, vemos que utilizan unos indicadores que se conocen como indicadores verificables objetivamente. No usan los indicadores tipo desempeño. Aquí, veamos, dice, al finalizar el proyecto, el 80% de los hogares ha incrementado en un 10% su gasto familiar anual. Al término del proyecto, al menos el 50% de los hogares usuarios incrementan excedentes. Ese es el tipo de indicador que se usa en esta
matriz, que como les digo se llama Proyecto Mi Chácara Emprendedora, que es el programa presupuestal vinculado a FONCODES, actualmente con el nombre Jacubiña. Bueno, la exposición del día de hoy queda hasta aquí. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.